Muy buenas tardes. Hoy tenemos un café con tesis que promete. El tema de hoy a tratar es antecedentes versus estado del arte. Y tenemos una invitada especial. Esta invitada es la licenciada Francis Rodríguez, quien vamos a saludar por acá. Y vamos a invitarla para poder hablar sobre ese tema tan importante en la investigación que es los antecedentes versus el estado del arte. Vamos a ver en qué nos puede ayudar nuestra licenciada Francis, que ya se está conectando acá. Bienvenida, mi estimada. Hola amiga, ¿Tiene mucho ¿cómo frío? estás? Sí, Bien, licenciada Francis está conectada desde Argentina, ¿sí? Desde la ciudad de La Plata, en sí, de Argentina, La ¿cierto, Plata. mi estimada? Ujú. Bien, permíteme presentarte, Francis. Francis es una venezolana que tiene mucho tiempo ya viviendo en Argentina. Es una metodólogo, licenciada en Educación, Mención, Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en Venezuela. Es coach transformacional, egresada de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en Venezuela. Especialista en gerontología y cuidados domiciliarios del adulto mayor en Argentina, ¿no? Una institución de Argentina, Sí, y es técnico superior universitario egresado de la UCB. También es docente universitario de pre y posgrado en Argentina y es asesor también en la parte metodológica. Y ella tiene una característica muy especial, que es que siempre está tomando en cuenta lo que es esos tics a los comelibros, como ella le dice, ¿no? Para que puedan ir rescataste eso, desarrollando. te dateaste bien. Claro, claro, hay que investigar. Saludos a Jenny Rubio. Ella dice, excelente este tipo de contenido de valor educativo. Claro que sí, seguiremos fomentando lo que es esta producción de conocimiento. Saludos a Joana Flores. Saludos a Luis Alberto Pacheco. Bueno, y todos los que se van conectando, no olviden darle a los corazoncitos para que podamos llegar a más personas. Bienvenida, mi estimada Francis. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien. Muy A la bien, muy bien. expectativa. Bueno, hoy es un tema muy tranquilo, no hablar para una persona que es experta dando herramientas, ¿no? Y tips para lo que es ese proceso de metodología. Hay una temática que me vi en la necesidad de llevarla a cabo con alguien que también manejara esos tips para poder facilitar a lo que son los estudiantes. El primero, la importancia, el conocimiento, el reconocimiento del por qué hacer uso de los antecedentes y también diferenciar lo que son los antecedentes del estado del arte. ¿Cómo diferenciarías tú, Francis, los antecedentes del estado del arte? Bueno, yo lo voy a graficar. Es como cuando lanzas una red, vas a hacer una investigación, Ok, ya tienes el tema, tienes las variables y lanzas una red, porque vas a hacer una revisión bibliográfica y documental. En esa red arrastras, tengo mi punto aquí, tesis, artículos científicos, ensayos, monografías, intervenciones de especialistas en congresos, especialistas en jornadas de investigación, publicaciones que hacen las empresas, por ejemplo, ¿cuánto tiempo tenemos para el live? 1 hora. Tranquila, tranquila. Yo hablo mucho. Bueno, hay empresas que cuando están haciendo certificación, que la hacen anual o cada 3 años, o están en el proceso de mejora continua, hacen investigación interna. Se da mucho a nivel de esas alianzas entre hospitales, clínicas, especialistas de la salud que están haciendo posgrados y tienen alianza con universidades. Se hace mucha investigación. Y eso se publica internamente y también se publica a nivel de ensayos. También tenemos las mismas universidades a través de los doctorados, de los posgrados, que generan producción académica y la publican allí mismo. Y En los tenemos ahorita, o repositorios. sea, exacto, y hay una diversidad, hay grupos de WhatsApp, de especialistas, yo estoy en varios grupos de eso como asistente, y por ahí te envían revistas especializadas, un mundo. Entonces, ese mundo lo traes en esa red. Y luego, cuando abres la red,
empiezas a clasificar. Ah, bueno, este es tesis, artículo, tal, vamos a ponerlo aquí. Aquí tengo un libro, aquí tengo, hay una cuenta por YouTube, un canal del BBVA que tiene una cantidad Ok. de entrevistas a Sí, cierto. especialistas, y si estás haciendo una investigación de tipo cuantitativo, pero resulta que estás viendo en unas jornadas a Batimo, o estás viendo a Sigmund Bauman, o estás viendo, ¿sabes? Entonces, eso también sirve. Claro, por Cuando supuesto. destapas, cuando destapas, que vamos a llamarlo es un proceso heurístico, organizas tu información, muy divino, y haces una matriz bibliográfica y luego una matriz analítica de contenido. No voy a entrar mucho en términos técnicos, sino que voy a seguir con mi tema de la red. Organizo mi información y luego digo, bueno, ahora voy a tomar los datos de cada una. Esto, lo que es tesis, artículo, esto lo voy a apartar. Ese proceso y ese producto es el estado del arte. Es decir, buscar información de diversas fuentes. Claro, hay muchísimos autores que tienen definiciones, hay posturas. Incluso, vamos ahora con las anécdotas. Estás atendiendo un tesista, el tesista te dice, bueno, el estado del arte, el profesor me dijo que era lo mismo que el marco teórico. Si yo Ujú. veo, mi estimada, como dice, si yo veo que eso va a complicar al tesista o realmente no tiene un impacto en la profundidad y el desempeño de la investigación, lo dejo tranquilo. Le digo, bueno, el estado del arte es como que más cosas. Y los antecedentes es específicamente las tesis, artículos de revistas indexadas, le explico más o menos con una revista indexada, publicaciones de peso, eso te serviría. Pero si agregas Claro. libros, documentales, entonces es algo mucho más amplio, y podríamos decir entonces que de esa red los antecedentes es una variedad de pescaditos que están dentro de todo esa variedad. Esa es mi gráfica, pero de decir, por ejemplo, establecer una línea y decir, esta es la diferencia, a veces no profundizo en eso porque no tiene impacto en el desarrollo de la investigación como tal. Ahí está mi O sea, respuesta. sí, bueno, por mi parte pudiese agregar, ¿no? Que hay universidades que utilizan lo que son los antecedentes, o sea, solicitan antecedentes y solicitan también el estado del arte, ¿no? La Universidad Uh-huh. de Caguatemoc es una de ellas y los antecedentes, por ejemplo, en Venezuela, se toman en cuenta con un mito que incluso el doctor Fidias Arias ha hablado mucho sobre eso, ¿no? Sobre el mito de que los antecedentes deben ser de 5 años para acá. Entonces, eso Uh-huh. dependiendo de la universidad, pero entonces también hay algo que está en contraposición, porque si un antecedente solo debe de tener, estar de 5 años para acá, hay antecedentes o investigaciones que incluso no han salido de lo que es, no se les ha restado importancia. Por ejemplo, la relacionada o la desarrollada por Thomas Kuhn, ¿no? De las revoluciones científicas. Eso es un ensayo, una investigación y sigue siendo un antecedente base, ¿sí? Hay tesis en las que solicitan, por ejemplo, que sean investigaciones de 5 años para acá y resulta que sus teorías bases son totalmente, que no se han desfasado en el tiempo, no han perdido importancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso de los antecedentes con 5 años de lo que es de relación al objeto de estudio, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué consideras tú eso? ¿De qué lado estás? ¿Lo tomamos en cuenta? ¿No Yo lo me tomamos en cuenta? pego, yo me pego al profesor, ¿sabes? Para que no haya conflicto con el tesista, porque el tesista está en el medio. Cuando digo el profesor me Cierto. refiero al tutor de Al tesis, tutor. aquí se le dice director de tesis también. Ok. Simplemente le explico, eso sí, le digo al tesista, mira, hay como un sesgo. Y le explico, hay como un sesgo, porque esta investigación pierde profundidad cuando solamente trabajas antecedentes de 5 años para acá, por ejemplo. Pero hay universidades que, claro, yo se lo explico al tesista porque hay que sembrar la semilla, ¿no crees tú, amiga? Hay que Claro, sembrar por porque uno no sabe supuesto. si esa semilla florece, y esa persona que ahorita es un tesista tiene cualidades, tiene potencialidades, y más adelante es un investigador. Entonces yo aprovecho en el momento en que lo estoy acompañando en su tesis
para regarle ahí y decirle, no, mira, vamos a hacer lo que dice el profesor, pues tampoco voy a poner a sufrir al tesista, vamos a hacer lo que dice el profesor, pero esto es así, 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 y por supuesto, busco mis libros y le doy la referencia, mira, este autor dice esto. A mí me encanta trabajar con Hernández Sampieri, Ujú. me gusta Pidias Arias también, me gusta Migueles, me gusta eh, Strauss y Corbin. Bueno, no voy a hablar tanto de edad, pero sí me gusta decirle a la persona, mira, esto es lo que dice. Y esto es lo que dice la normativa de la universidad. A veces la normativa no dice eso, simplemente dice antecedente de la investigación o estado de la cuestión o estado del conocimiento. Y el tesista te dice, bueno, el profesor me dijo que eran antecedentes. Yo, bueno, vamos a hacerlo así. Ya está, no me complico. Pero sí, dentro de la asesoría, le doy su explicación. Mi Esa es otra. estimada, claro, gracias. Que debe tener un antecedente, ¿sí? En el momento de cuando lo estamos plasmando en esa tesis, ¿qué debe llevar el antecedente? Primordial, según Francis. Digamos que de manera clásica, por decir, porque también hay universidades que dicen, no, momento, solamente el apellido, la fecha y habla, qué sé yo, 7 líneas. Ya está. Incluso no le colocan el cierre. Pero un antecedente debería llevar el apellido inicial del nombre, la fecha, por ejemplo, Rodríguez, F. 2022, realizó un estudio en la Universidad Central de Venezuela sobre la gerencia transcompleja, para optar al título de magíster en gerencia, planteando como objetivo general o presentando como propósito de la investigación el análisis de la gerencia transcompleja para el desarrollo del talento humano, desarrollando o trabajando mediante un paradigma cuantitativo, o vamos a decir cualitativo mejor, un paradigma cualitativo presentando a su vez unos resultados o unos hallazgos relacionados con tal cosa y tal cosa. Entre las principales conclusiones, presentó esto. Y eso me debe tomar como unas 14 líneas, estaría bien, de un párrafo de 14 líneas. Y luego se Totalmente de hace el acuerdo. aporte. Y luego sí, Totalmente de voy a lo acuerdo. venezolano. Y la relación, ¿no? La relación con el objeto de estudio que no Y puede la faltar en relación. cada uno de los antecedentes. Entonces Sin es, embargo, he notado, dime, entonces es título, o sea, el nombre primero, primer apellido, año, título, objetivo, metodología, aporte o hallazgos, la conclusión y la relación con el objeto de estudio. ¿Lo consideras que exactamente. puede ser así? Sí, pero muchas veces el profesor, o sea, yo me pego al tutor totalmente. Yo utilizo mi metodología general. Esto es lo que debe tener y le explico al tesista por qué. Pero el profesor puede ser que le digan, no, colócame los resúmenes o los aspectos más relevantes de cada investigación y al final es que me vas a hablar de los aportes. Entonces, yo acostumbraba o acostumbro a hacer primero, o sea, por cada trabajo el aporte, el otro trabajo el aporte y así. Hay una anécdota de un profesor en una universidad X que pidió 15 páginas de antecedentes de la investigación y decía que por cada página era un antecedente. Entonces yo dije, obvio, el tesista dijo, era una maestría. Me dice, pero qué, ¿cómo hacen aquí? ¿Por qué me manda tanto? Y digo, no, es una práctica. Y efectivamente, se hicieron los 13 antecedentes, 2 internacionales, 2 a nivel mundial, 2 a nivel regional, 2 locales, metimos artículos, metimos tesis, metimos monografías, cosas, estaba bien rico. Y como tenía una página por cada antecedente, yo dije, bueno, son 2 párrafos y el último párrafo le hago el cierre, o sea, la relación, y se lo explico al tesista, todo muy bien. Cuando entregamos el trabajo, el profesor dice, bueno, ahora lo van a llevar a 2 páginas. Y efectivamente, era un ejercicio, era una práctica, sabes que a veces no se está haciendo la tesis, sino que el proceso de hacer la tesis
se desarrolla dentro de una asignatura, dentro de una materia, puede ser seminario, proyecto de investigación, dependiendo de la universidad, cómo se llame. Y dentro de la materia, pues la idea es que se haga el proyecto de investigación. Y así, bueno, miles de anécdotas, pero realmente mi postura es, me apego al profesor, me apego al tutor de tesis, al director de tesis, pero siempre le explico a la persona, mira, esto es lo adecuado. Aunque, mira, aquí tienes otros autores, pero muchos autores de metodología, muchos libros coinciden con la práctica del metodólogo, en este caso con mi práctica. Porque, ¿cómo hacemos nosotros para asesorar una tesis o para explicarle a la persona cómo se hace? Con los autores de metodología. Y normalmente, porque la normativa de la universidad no es tan explícita, pero la normativa de la universidad al final tiene una bibliografía. Entonces yo voy a la bibliografía y le digo, mira, aquí tienen las de Sampieri, están todas. Aquí he visto que Sampieri es un clásico, en Venezuela lo utilicé muchísimo, pero aquí es un clásico y no me vas a creer en la investigación cualitativa. De hecho, la última edición de Sampieri hace énfasis en la ruta cualitativa de la investigación y me encantó lo que hizo Sampieri, siempre con su estilo muy, ¿sabes? Muy cuadradito, muy rígido, Sí, con esquemas. totalmente esquematizado. Me encantó, me encantó lo de Sampieri en lo que es la categorización y esas cosas. Bueno, fréname, porque si no hablo. Bien, bueno, les quería comentar que, por ejemplo, tengo también lo que es una anécdota que es totalmente, saludos a la doctora Coach, Gladys Jiménez, que se conecta, y ella también ha estado aquí en Café con Tesis. Bueno, la anécdota se centra en una tesista que es de la UTN de Costa Rica, y ella está iniciando su tesis, incluso los antecedentes, es algo tan esencial que no necesariamente va como un requisito en el capítulo 2. Los antecedentes es una base totalmente para identificar incluso hasta en qué voy a desarrollar yo la temática, qué es lo que necesito yo buscar, qué queda más allá, qué no se ha investigado, qué necesita la comunidad científica también conocer a través de mi investigación y también tener un sustento en cuanto teórico, metodológico. Los antecedentes son esenciales, no es nada más elegir 5 tesis, por ejemplo, en Venezuela, que la que es, saludos, en Venezuela que es lo de enfocar que si son tesis doctorales deben ser antecedentes doctorales, que si son tesis a nivel de trabajo de grado, pues de maestría, deben ser a nivel con ese título obtenido o mayor de la maestría, pero nunca pueden ser antecedentes que sean de menor al nivel de estudio que se está obteniendo. Es en el caso de los antecedentes. En el estado del arte, no, en el estado del arte podemos, como usted dice, incorporar las investigaciones de todo índole, ¿no? Pero entonces a esta chica de la UTN de Costa Rica le mandan a hacer una investigación. Ella me dice, es que me mandaron a hacer una investigación de los antecedentes, pero me mandaron a hacer 50 tesis y 80 artículos. Y yo le digo, es que eso es una práctica investigativa. No, que ella, o sea, no entendía porque es que de verdad no le explican a algunos docentes, no explican el porqué de hacerlo. No es una práctica en la que tú misma, como ya no tiene identificada una temática, ella va a identificar la temática, sí, se va a identificar más en el problema, va a saber, va a reconocer cuáles son las teorías que sustentan al estudio, cuáles son las metodologías que se han utilizado y en cuál ella va a enfocar según, obviamente, lo que está buscando indagar, cuál es la metodología que más se adapta, si es una investigación-acción, si es cuantitativa, si es cualitativa, el tipo, el método que quiere desarrollar. O sea, los antecedentes son algo tan esencial en la investigación. Incluso es bueno hasta contactar con los investigadores que han desarrollado esas tesis para también tener la perspectiva de la experiencia que han tenido en esa tesis. Entonces, me está pasando que yo dentro de mi tesis doctoral cité un doctor es de Uruguay, incluso él es rector de una universidad. Yo me contacté con él y pude hablar con él sobre su tesis. Es bastante interesante, incluso es de competencias digitales docentes. Y es eso, pues no necesariamente el antecedente es un requisito, ¿sí? El hecho de que se hagan prácticas, yo aplaudo mucho a los docentes que inviten a los estudiantes antes de desarrollar los antecedentes
como un requerimiento en la tesis, los inviten a desarrollar ese tipo de prácticas que tú también nos estás comentando hoy día, Francis. ¿Lo harías? ¿Qué tipo de prácticas también o tipos de estrategias tú desarrollarías con los estudiantes para que entiendan la importancia de los antecedentes? ¿Qué tipo de Lo haría, prácticas? pero ¿sabes qué? Lo haría en el mismo salón de clase. No lo asignaría como una búsqueda de 50 antecedentes porque sabes que la curva del interés se va declinando y el tesita se satura. Entonces, si ya uno tiene tantos años en esto, uno hay que buscar la práctica, algo que realmente tenga resultados inmediatos, como por ejemplo llevar artículos al salón de clase o libros, lo que sea, y decirle, mira, van a leer esta página y luego van a hacer esto y hacer la dinámica en media hora. Hacer una dinámica, redacte un antecedente de la investigación a partir de esto, busque aquí qué es esto, y explique con relación a tal cosa y escribo en el pizarrón y haga la práctica. Y después se hace Pero eso como sería hay que, eso sería en el momento en el que estás analizando un antecedente, ¿cierto? sí, y para que, ¿cómo te digo? Para que suelten el lápiz y se piensen y lean, por lo menos que lean allí. Porque una de las limitaciones que por lo menos yo he encontrado en los tesistas es que le cuesta mucho leer. Escribir. Vale. Sí, digamos que leer, investigar, precisamente hacer el estado del arte. De hecho, se hace estado del arte cuando se va a redactar el problema de investigación, ni siquiera como tú lo acabas de decir, ni siquiera es que el estado del arte es exclusivo del capítulo 2 o del marco teórico. Vamos a suponer que no sea un capítulo 2, sino que sea un marco teórico, no es exclusivo. Se hace estado del arte cuando vas a redactar el problema de investigación, porque cómo vas a poner algo si ni siquiera has Sin investigado sustento. sobre el Así tema es. lo suficiente. O si baja, por ejemplo, en el libro de Carlos Méndez, que me encantó el cuadro diagnóstico del problema, que tiene síntomas, causa, pronóstico y controla el pronóstico, ¿cómo vas a llenar esa tablita que está en el planteamiento del problema si no has hecho que lo que nosotros llamamos un arqueo bibliográfico, por lo menos? Ujú. Entonces, a veces cuesta muchísimo, el tesista se queda como paralizado, congelado, cuando empieza a buscar en los repositorios, cuando entonces dice, pero es que no, ¿sabe? Es como un bloqueo eh, a la hora de buscar en información. Entonces, me Claro, resulta claro. muchísimo eso. Me resulta mucho como la conversación. Bueno, hay estrategias del coaching que las aplico Ujú. en la asesoría, en la tutoría de tesis, que se llama coaching académico, por cierto. Entonces, bueno, preparo mi clase y la preparo de una manera personalizada, obviamente. Con el mismo tema del tesista, ya yo le llevo algunos antecedentes y se lo explico en el pizarrón con el marcador. Después digo, bueno, ahora haz tú con esto. Y después empieza la pregunta, ¿y a qué se relaciona? ¿Y qué crees tú? Y si esta tesis que es de tipo cualitativa, por ejemplo, yo la quiero hacer cuantitativa, ¿Qué debe entonces cambiar? sí, a veces, también a veces me encuentro con investigaciones de tipo cualitativa que se está haciendo en el estado del arte y como investigadora pues me atraen cosas y le digo, vamos a meter estas dos investigaciones a ver qué dice el profesor, que son investigaciones en otras carreras, ¿sabes? Como para poder hacer la convergencia y de verdad el propósito del estado del arte y la investigación es crear conocimiento nuevo, producir nuevo conocimiento o por lo menos enrumbar, motivar hacia otras miradas. Y a veces pasa que hay rechazo. No, esto, mira, esta variable, esto está bien, pero este antecedente no lo metas aquí porque esto este antecedente que estás metiendo aquí de psicología y la tesis es de, qué sé yo, de ingeniería, por ejemplo, o de negocios. Entonces, ¿qué tiene que ver esta parte de psicología aquí? Como que no. Y bueno, nada, le explico al tesista por qué. A veces no soy tan osada, porque si vas a entregar una tesis y está dentro de un tiempo, Claro, sí, no te para puedes que poner, sí, ajustarse a los tiempos del tesista. exactamente. Entonces a veces no voy muy osada, pero aprovecho y le explico, mira,
esta tesis, aunque estés hablando aquí de, qué sé yo, de la transformación energética verde y el trabajo de ingeniería, de una maestría de negocios, pero aquí entra bien lo de desarrollo sostenible y la parte humanística. Entonces, aquí vamos a meter un antecedente que no es de ingeniería, es de psicología, qué sé yo, industrial o psicología organizacional, pero queda perfectamente por esto. Y muchas veces son rechazados el Se han antecedente, rechazado. porque Sí, y aun cuando tienen, tomando en cuenta la misma categoría de estudio, ¿no? El objeto de estudio. Se rechazan es por, dice usted, se rechaza por lo que es la diferencias de carrera. a veces sí, el profesor, el director de tesis o el tutor de tesis dice que mejor estos no, porque como que claramente de entrada se ve que no tiene relación, pero sí la tiene y para eso son los antecedentes, y para eso es el estado del arte también, para que puedas como que confrontar. Claro, y ahí hay un aspecto Y bastante esencial, porque ¿dónde dejamos lo que es la transdisciplinariedad? Si nada más nos vamos a enfocar en una sola disciplina, ¿cierto? ya mataste a la gente Entonces, con esa, sí, ahí la es cuando yo digo, transdisciplinaridad. bueno, pero claro, porque es que hay algo Claro. que yo hablaba con un doctor que es mi profesor de metateoría de la vida. Él me comentaba que nosotros vamos a hablar de antecedentes, el arqueo bibliográfico, la búsqueda de los antecedentes, de las investigaciones hacia lo que es la base de la teoría. Nosotros llegamos incluso hasta la época de Aristóteles, a la época de antes de Cristo, que ya se viene incluso desarrollando visiones de la realidad misma y se explican, ¿no? En estos filósofos. Entonces, ¿cómo dejar esta metateoría que es la base de lo que hoy se representa? Si todo viene se va creando a partir de una raíz, ¿verdad? ¿Cómo dejar la raíz atrás? Entonces, eso es algo como que, bueno, es más, usted Claro. estaba explicando ahorita de que hacías el coaching académico, ¿no? Con tus tesistas y desarrollabas preguntas y me vino a la mente de que exactamente de eso se trata el método socrático, lo que empleaba Sócrates, ¿no? Que era generar preguntas, generar interrogantes en las que el estudiante se vea con la necesidad de buscar esas respuestas. Y de allí él comienza ese pensamiento analítico a desarrollarse y obviamente a poder comprender el por qué está haciendo esa actividad. Y también no es nada más hacerla, le queda, la absorbe, la comprende, la asimila, la comparte, que es lo importante de eso. O sea, los antecedentes es una temática tan especial que si nosotros podemos hacer una Hasta investigación, controversial, podríamos, sí, hasta totalmente, controversial. totalmente. Entonces Pero en la es algo, controversia, si es una controversia para que alimente, que enriquezca la investigación, está bien. Pero si es una controversia como para ver quién tiene razón, eh, nada, me retiro. Me retiro de la controversia y me apego siempre, desde que estamos conversando, te digo, me apego al director de la tesis, al tutor de tesis, porque el tesista tiene un tiempo. Ahora, en las tesis doctorales es otra cosa. En un sí. ensayo argumentativo, un ensayo crítico, bueno, tienes más libertad de hablar y de decir y de plantear tu postura, eh, pero ¿qué más? Bueno, no, por ejemplo, hablamos bastante de los antecedentes. Ahora, en el estado del arte, ¿cómo los presentarías? ¿Cuál sería la estructura y qué debe tener en el estado del arte como tics para las tesistas que nos están escuchando, los investigadores? Saludo a la doctora Mariela Pérez que se acaba de conectar también. Bueno, ¿Cómo los guiaría? si lo voy a El, ubicar en el marco teórico, comienzo con los antecedentes de la investigación, porque muchas veces hay una estructura y se coloca, supongamos, 2.1, estado del arte, o estado de la cuestión, o estado del conocimiento. Se hace una breve introducción, en esta parte, en la sección del estudio, se presenta una serie de investigaciones vinculadas a los ejes temáticos del estudio, que son esto y esto y esto. Supongamos que yo siempre he puesto a unas 12, 14 líneas de entrada. Ujú. Y después comienzo 2.1.1, antecedentes de la investigación. Si no me piden antecedentes históricos, tampoco me voy a ir por ahí a ver. Trabajo con los antecedentes a nivel internacional, nacional, regional, local.
Normalmente puede ser 2 de cada nivel. Los explico como ya dije, los datos, la metodología, los hallazgos, ¿verdad? Y abajo su aporte y así. Y luego continúo con revistas, artículos, ponencias, en el mismo orden de los antecedentes, solo que Ok, hago unos subtítulos y los identifico. Por ejemplo, artículos indexados y comienzo igual que los antecedentes. El autor, la fecha, realizó una investigación en el marco de el segundo Congreso Internacional de tal cosa, donde se planteó, es un relato, todo, es un demasiado. relato. Y luego vienen las bases teóricas que no es parte de este café, pero que también su fundamento viene de ese mismo estado del arte, porque también se revisan libros en el estado del arte y si voy a trabajar Ujú. con ciertos teóricos o tengo un fundamento teórico referencial, pues de dónde voy a sacar la información. Tiene que ser que hice una revisión bibliográfica, pero muchas veces la normativa de la universidad no especifica, no da el detalle. Ni siquiera te dice estado del arte y después pasa el siguiente punto, operacionalización de variables. Bueno. Y entonces, Sí. bueno, nada, se hace el trabajo de esta manera y luego le digo al tesista, bueno, muéstraselo al tutor a ver qué le parece, si está bien estructurado así o como lo quiere. Esa es otra cuestión. Hago una cuestión muy genérica, pero me luzco, por decirlo así, en la redacción, en la parte de la interpretación del artículo, de la ponencia, del video, de lo que haya revisado. Y así mismo el tesista lo ve y luego conversamos. Y bueno, y ahí vamos, caminando Hacia el el objetivo. avance de la tesis. Sí. Sí. ¿Qué experiencias has tenido en cuanto a lo que es esa, o sea, si has tenido la confusión en los tesistas en cuanto al estado del arte y los antecedentes? ¿Has tenido alguna experiencia con ellos? No, más bien ellos de una vez me dicen, Ya el están profesor claros. me dijo que sí, que el estado del arte son los mismos antecedentes. Yo digo, no, el estado del arte es como decir la revisión general y tal, y le explico. Pero los antecedentes son estos específicamente. Sin embargo, me ha llegado tesistas que ya tienen esa parte hecha, lo que es los antecedentes, y le incluyen libros, artículos, ponencias, no sé qué. Ok. Entonces les digo, mira, estos pueden ser considerados como antecedentes, pero en realidad esto es el estado del arte, porque estás incluyendo un material adicional a lo que son las tesis y la monografía. Pero si el profesor no te dijo nada, vamos a colocar antecedentes de la investigación y metemos todo eso en los antecedentes. Es una cuestión que yo puedo tener una postura, ¿no? No te voy a decir, mi estimada, como dices tú, yo puedo tener mi propio concepto, o puedo estar de acuerdo con tal o cual autor, porque hay autores que definen, es más, hay trabajos sobre el estado del arte. O Sí, sea, sí. hay artículos que te explican, así como te explican cómo hacer un ensayo argumentativo, cómo hacer una monografía, también hay artículos de investigación que dicen cómo hacer el estado del El arte estado del y arte. cómo hacer los antecedentes. O sea, eso existe y además en YouTube hay muchísima información de gente así como tú que tienen sus canales y dan información al respecto, investigan. Yo puedo tener una postura. Yo puedo decir, bueno, yo estoy de acuerdo con estos autores que dicen que el estado del arte y el estado de la cuestión es lo mismo, pero el estado del conocimiento no es lo mismo. Es mucho más profundo, es mucho más especializado, es mucho más focalizado. Es conocimiento al fin y al cabo. Y los antecedentes, estoy de acuerdo con los autores, me acojo a eso, que dicen que los antecedentes de la investigación son exclusivamente tesis, monografía, lo clasifican en función de como del tipo de O el documento que se está producto, ¿no? presentando. Sí, el producto de conocimiento que se va a Exactamente, generar. Exacto. exactamente. Sería interesante tratar esa del estado del arte con el estado del conocimiento, ¿no? Sí, 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 sí lo es. Yo esta mañana o ayer escuché, porque bueno, yo sí soy una come libros. Yo sí, yo escucho,
Yo sí estoy suscrita en varios canales de YouTube y escucho videos y sigo escuchando y tengo carpetas y me encanta, de verdad que me encanta. Pero si tienes una amplitud de conocimiento y eres una come libro y te encanta, hay que ubicarse a nivel del tesista también y también al nivel, a la posición, y vuelvo y repito, del tutor de la tesis o de la tutora de la tesis. O sea, la profesora, como le dije yo hace unos 2 días a una tesista, digo, mira, la profesora, yo soy su directora de tesis, ¿a qué le llaman director de tesis? Es el término Al más tutor, utilizado. ¿cierto? Ajá, qué tutor. El director de tesis. Yo soy la directora de tesis y ella es la co-directora, la otra profesora. Pero yo soy o sea, metodóloga. Aquí le dicen también epistemóloga. Yo soy especialista en metodología y la profesora es especialista en el área, en la carrera que es psicopedagogía. Y le digo, mira, ella me dice, ¿cómo hacemos? ¿Cómo va esto? Yo le digo, bueno, la profesora dice, ¿qué se va a hacer? Ella tiene la palabra. Y yo te digo, ¿cómo lo vamos a hacer? De eso se trata. Entonces ella tenía cantidad de antecedentes ya de la investigación, y me dice, bueno, ya yo adelanté algo. Y al revisar, pues encuentro libros, artículos de prensa, también en los ministerios, es decir, los entes públicos que hacen investigación y tienen datos estadísticos y tienen, eso también forma parte del estado del arte. Eh, y es súper interesante porque aunque no lo coloques como antecedente de la investigación, no importa, lo colocas como parte del Estaba estado el de la arte. cuestión, del estado de la... Y, y bueno, yo coloco lo más reciente, pero a veces siempre está esa limitación de que si Sí, el sí, profesor no está a turno con lo que tú estás haciendo, no me complico, simplemente lo elimino y le digo a la tesista, no importa, vamos a completar esto con más tesis. Vamos a buscar otras de otros y que sea de otras carreras, para que siempre haya esa convergencia. totalmente. Te espero. No, y totalmente de acuerdo, Cubrir porque, por café. ejemplo, sí, acá lo tenemos, acá lo tenemos. Totalmente de acuerdo, porque, por ejemplo, el estado del arte considero que nos permite, aparte de otra importancia que tiene el estado del arte y los antecedentes, es que nos permite, por ejemplo, una investigación cualitativa en el proceso de triangulación o de contrastación de la información obtenida luego de que se hayan interpretado las entrevistas y todo esto. Los antecedentes del estado del arte son ese cúmulo de autores que nos van a ayudar a contrastar la información obtenida en esas entrevistas. Entonces, es algo que también, en cuando la investigación es cuantitativa y que se analizan los datos y se genera lo que es la interpretación de las gráficas, bien sea de barras o de tortas, esto también nos va a permitir, según los autores, dar ese aporte también en el análisis e interpretación de los datos, ¿no? Y bueno, Claro. es algo que está totalmente entrelazado con toda la tesis. Yo veo, así como usted me estaba explicando hace rato, de que lo ve como una red, yo también lo veo algo similar, pero como un esqueleto, como una espina de pescado de esqueleto. Sí, que todo puede estar acumulado, pero entonces si yo saco los antecedentes por aquí, los antecedentes me agarran, o sea, de un lado el marco teórico se casan con el objetivo, se casan con la metodología, se casan con los hallazgos, las conclusiones, o sea, en todo los antecedentes están. Incluso una de las primeras prácticas investigativas que se hacen en seminario 1, por ejemplo, a nivel doctoral, es indagar el proceso de antecedentes, contrastar, conseguir información sobre las posibles temáticas que se quiere abordar. Si no se tiene tema, ¿no? Es eso. Y el estado del arte es totalmente esencial para ese proceso también, ¿no? De contrastación. No es tan solo el hecho de que busquemos la información y ya, es el hecho de para qué la buscamos. Entonces, preguntarnos eso. No el por qué, sino el para qué de desarrollar ese tipo de estrategia, igual para qué existen los antecedentes dentro de una tesis. ¿Cuál es su perspectiva en ese caso, mi estimada? No, aparte, sí, te estaba escuchando y estaba, o sea, estaba sintiendo, no, sí, Estabas sabes imaginando el que, esqueleto. Sí, sí, no, y no es nada, que yo hablé de una red de estudio pescado, o sea,
Ahí vamos. Bueno, me encanta cuando se está haciendo la revisión, o sea, el estado del arte, o la revisión bibliográfica, y empiezas a ver, y resulta que te sorprendes gratamente descubriendo como cuestiones innovadoras. O sea que, oye, qué bien esto, no sabía que se está utilizando. O por ejemplo, en esas tesis donde que se habla de políticas públicas y tienes que ver, por ejemplo, el tema de los objetivos de desarrollo sostenible, qué sé yo, el último acuerdo de París, o estas últimas tendencias, o cómo está el movimiento de las políticas públicas respecto de la problemática del clima, por ejemplo, a nivel regional, y empiezas a buscar antecedentes, y por lo menos me pasa que me quedo y sin darme cuenta, estoy profundizando y profundizando y empiezo a navegar y a navegar y a tomar notas. Y creo que en esa fase, precisamente, cuando yo comienzo a asesorar una tesis, siempre le digo al tesista, vamos a invertir por lo menos 20 horas, que yo invierto 40, pero vamos a invertir 20 horas en la búsqueda de información. No le digo estado del arte, estado de la cuestión, nada para que no sé, vamos a hacer búsqueda de información. Tú vas a buscar esto, y nos reunimos tal día, nos vemos ya sea online, y comenzamos una conversación, pero yo le explico, o sea, vamos a conversar sobre el tema, y me vas a buscar en diferentes carreras, la carrera que no es la tuya, este mismo tema, pero en otras carreras. Y que sean a tu nivel, a nivel de maestría o nivel de doctorado, o a un nivel inferior, no importa. Lo que importa es el conocimiento. Vamos a hacerlo así. Pero claro, si la universidad deja claro que debe ser de su mismo nivel o un nivel superior, no invento, pero sí lo utilizo como una práctica. Y realmente es muy productivo el estado del arte, pero como tú se lo haces ver al tesista, que lo que quiere es graduarse, que dice, ve lo que quiero es Así es, graduarme rápido. Y así digo, es. bueno, mira, piensa que este ejercicio que estamos haciendo es prácticamente ya la defensa de tu tesis. Porque esta conversación que tenemos aquí te va a dar muchísima seguridad, porque ¿cuáles son los nervios? Ay, que yo no quiero que me hagan muchas correcciones. Aquí se utiliza un instrumento de evaluación de la tesis y del proyecto también que se llama grilla de evaluación, que es una lista de cotejo, pero todos los detalles que no están en la normativa de la universidad están allí. Entonces, un listado de cualquier cantidad de ítems, pero es una revisión exhaustiva de si cumples o no cumples con cada capítulo de la tesis. Y cuando estamos en el capítulo Ok, 2 es el que más tiene ítem. Y ahí sí se ve el estado del arte claramente. Sin embargo, en el manual de la universidad no lo detalla tanto. Pero cuando lo van a evaluar, entonces sí, sí, las investigaciones con menos de tantos años, estudios de revistas arbitradas, ponencias, hay universidades que sí piden ponencias o cuestiones que sean de este año, porque este año se hizo una jornada internacional de tal cosa y justamente cayó que era investigaciones sobre esa temática. Es más, las redes sociales son para mí muy útiles, tienen muchísima utilidad, sobre todo depende de a quién sigas, a las cuentas que sigas, porque siempre están posteando eventos científicos. Y yo veo algo allí que se parece a una tesis que se está haciendo en ese momento, en la que estoy colaborando, y le mando el captura. Mira, anda que hay un webinar de esto. Y, ajá, pero eso es para la tesis, sí, sí, es para la tesis. No importa que no aparezca en ninguna parte, pero es como tú dices, como dice el profesor uruguayo, ¿no? Con el que sí, contactaste, porque tú conoces gente y resulta que una de las personas que está en el webinar, por ejemplo, publicó un libro o acaba de hacer un así es, estudio sobre tal cosa, o te puede proporcionar información sobre el tema. El asunto es enamorar al tesista totalmente. en convencerlo, seducirlo con el tema de la importancia, la seguridad que le va a dar el estado del arte o el estado de la cuestión de la investigación. ¿Otro café? Otro café. El,
el punto es que los antecedentes y el estado del arte son totalmente, como decir, el corazón de la tesis. ¿Sí? Sí, exacto, son así. Nos permite identificar las teorías, nos permite identificar lo que es el modo en cómo otros autores han plasmado, planteado ese problema en relación a lo que es la temática. Nos permiten contrastar y también triangular en los procesos de investigaciones cualitativas. Eh, Nos permite incluso crear las propuestas para la investigación-acción, llevarlas a cabo. Sí, Los sí, antecedentes me del ayuda estado del arte es muchísimo. algo que no necesariamente se debería de desarrollar como una práctica para la tesis, sino que también debería de ser necesario incluirla incluso en cada uno de los inicios de cada una de las áreas de las asignaturas, bien sea en medicina, bien sea en lo que es en la parte de derecho. El conocer lo que han hecho otros investigadores es algo que se necesita tener, tomar en cuenta, porque de eso se trata. Hoy día se publican en revistas indexadas, sí, hay muchas personas publicando en revistas indexadas, hay muchas personas dando a conocer sus libros y ellos, esas personas son esos antecedentes de nuestra tesis. O sea, ellos han tenido un recorrido en su investigación, han tenido lo que es experiencias que si se contacta incluso a los autores de estos antecedentes de una tesis, podrá uno conocer hasta mucho más o comprender de mejor manera todo el trabajo que ellos han realizado. Es la base, es el corazón de una tesis. Es así como yo lo Y veo. parece algo paradójico, pero mucha gente que son, le voy a ponerte etiquetas, super investigadores, que son personas que están constantemente publicando artículos o están, tú los buscas en las redes sociales y no los consigues, pero no en Sí, entrevista por YouTube. Entonces, oye, hay que hacer un estado del arte exhaustivo para poder ubicarlos y entonces lo consigues por allá en TEDx o en una de esas conferencias que lo invitaron el año tal. Sabes que una vez estaba buscando a Humberto Serna, me encanta ese autor, ¿no? Colombiano, y mira cómo me costó conseguirlo. Y después lo encontré en una, o sea, por YouTube, porque quería escuchar al tipo. Y lo conseguí dando una clase sobre, no sé si era indicadores de gestión. Un videíto por ahí que alguien grabó en un salón. Eso te estoy hablando hace que como 10 años. Bueno, ahorita cualquiera te graba en una conferencia que el sí. profesor fue, lo invitaron, o hay una feria, las ferias del libro se han convertido en algo espectacular porque es toda una escena de una semana intensa que no solamente es ir a ver libros, no, sino que te presentan los libros, el autor va y habla sobre, o sea, hay invitados y eso es, o sea, vas y casas gente que sabe, y lo casas ahí. Así que hay cantidad de anécdotas con respecto. Y hay gente que vive en un constante estado del arte. Porque, por ejemplo, el caso de las ciencias exactas, incluso en la misma filosofía, constantemente están investigando porque la dinámica, mientras tú y yo estamos hablando, están publicando 200 trabajos en este momento. Entonces, necesitan estar al día los ingenieros, los médicos, los mismos psicopedagogos, nosotras como investigadoras. O sea, necesitamos, aunque fíjate que yo he notado, no sé qué opinas tú, que en el tema de la investigación o en metodología de la investigación no ha habido como muchos cambios, sino lo que yo he notado, me refiero a la estructura metodológica de los trabajos, una que otra cosita, o por ejemplo este término de estado del arte que antes nosotros lo conocíamos, antes que surgiera, o antes que nosotros lo conociéramos, se hablaba de arqueo bibliográfico, revisión bibliográfica documental. Hasta Cierto. que un momento lo conocí porque un profesor dijo estado del arte. Ah, entonces yo inmediatamente fui a investigar. Eso tiene como 20 años. Y cuando fue a buscar estado del arte, es esto, bueno, cuando el Google todavía estaba empezando. Entonces, ya es esto. Bueno, no es una cosa que va a impactar en el desarrollo de la investigación, tal, pero sí, yo no he visto que hay una modificación de la estructura, pero sí he notado que hay muchísima más profundidad en lo que es la Ujú. investigación. O sea, lo importante de investigar, y me encanta que la investigación cualitativa esté como, ¿sabes?, abriéndose paso entre la clásica cuantitativa, que a mí me encanta, yo soy mucho del paradigma cuantitativo,
pero el paradigma cualitativo se está enriqueciendo. Ahora la gente sí te habla un poquito más de mayéutica, hermenéutica, el fenomenológico, ya están como que sonando un poquito más esos términos, el método inductivo, que nosotros trabajamos muchísimo con el método deductivo, pero ahora el método inductivo también se está escuchando un poquito más, la gente está leyendo. Cuando te digo la gente me refiero a los tesistas, que es a lo que a mí me interesa son los tesistas, porque la universidad como tal, los que somos come libros siempre estamos comiendo, vivimos en un estado del arte eterno, pero el tesista pasa por nosotros y después se va, sigue su vida, y uno es el que queda ahí. Entonces, nada, uno vive en un constante estado del arte, buscando información, analizándola, presentándola, y mientras más busca y mientras más lee, más te gusta y te das cuenta que el saber es infinito y que solo sé que no sé nada. Ok, así es. Sí, señor. Bueno, para eso nos ayuda a nosotros leer, ¿no? Para también poder cerrar una respuesta. Bien, nosotros tenemos también que tomar en cuenta, por ejemplo, el estado del arte, los antecedentes, algo muy esencial en ellos, ¿no? Que es el que el estudiante debe de tomar en cuenta a la vez que se está haciendo y desarrollando este estado del arte y los antecedentes, las referencias, pero no es las referencias, mis queridos estudiantes, de tomar el link de donde sacan la información y guardarlo, no. Lo más ideal sería lo que es la estructura, según la universidad, de usted colocar las referencias según normas APA o dependiendo de la universidad, ¿sí? Porque esto lo va a ayudar mucho en su proceso de estructura de tesis como tal, que es tener de una vez las referencias ubicadas de todos los antecedentes, de todos los artículos, libros, ponencias, congresos que vayamos a incluir en el estado del arte. Entonces, no es nada más colocar los antecedentes y eso, deben de realizar a la par las referencias. Es un tips que deben de tomar en cuenta y que no pueden dejar pasar, porque es muy laborioso dejar de último ubicar las referencias de donde sacó la información. Es totalmente, es un Eso, caos. eso pasa bastante, con mucha Sí, frecuencia. El claro, tesista sí. va confeccionando su estado del arte, vamos a hablar sus antecedentes, incluso su fundamento teórico, y va colocando las citas, todo está muy divino. Y entonces cuando voy a la referencia bibliográfica, yo digo, ¿dónde? ¿Qué pasó? Ay, la hago después, no, pero ¿qué después? Ajá. ¿Dónde ¿De está? dónde sacaste esto? Ah, pero sí, como asesora de tesis, yo de entrada, desde que comenzamos con el tema de la investigación, apenas vamos a hacer el planteamiento del problema, le digo, todo lo que investigues, toda fuente, abre un Word y anda pegando ahí. Incluso yo le hago captura yo hago base de datos. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí lo hago. Yo le tomo un capture, un print de pantalla, cuando estoy por Google Books, por ejemplo, un print de pantalla y lo pego en el Word y coloco el link y hasta el resumen de lo que De lo dice que el dice libro. Porque a el veces uno libro. consigue el libro, pero no completo, sino algunas paginitas, hasta ahí terminó. Y nada, yo le digo al tesista que para sus fundamentos teóricos, que revise el libro, que ahí están disponibles. Y hay algunos que están en PDF, que están No, disponibles no. para Yo me voy a leer. comprometer a, después de este live, después de que se publique esta semana, de publicar unos modelos de cómo organizar la información para un antecedente y un estado del arte, porque es bastante importante tener ese tipo de gráficas, ¿no? Que nos ayudan. Claro, todo esto como resultado de este live de hoy, de este café con tesis de hoy, ¿para qué? Para resumir esa información. Al igual que el live que tuvimos pasado sobre el ensayo. Entonces son aspectos que se tienen que ir abordando, que se deben dar a conocer, se deben compartir, ¿no? Pasa mucho que tienes la estructura, tienes la imagen, tienes el modelo, pero no lo aplicas, no lo llevas a la práctica. Sin una Francis,
sin un, un metodólogo, un asesor al lado, tienes todo a la mano, pero no desarrollas ese proceso de compresión. Entonces eso hay que explicarlo, ¿no? Hay que graficar, hay que explicar. Nosotros somos tenemos diferentes estilos de aprendizaje y eso lo tenemos que tomar en cuenta. Somos kinestésicos, visuales, auditivos, entonces no todo estudiante va a desarrollar la misma competencia o en el mismo tiempo. Cada quien tiene su tiempo determinado, su modo, su estilo. Entonces, en ese caso, vamos a compartir esos esquemas. También voy a contactarme con mi estimada Francis también para ver, para compartirle ellos y Sí, estructurarlos yo tengo juntas, unos ¿sí? formaticos. Ah, Lo bueno, tengo chévere. en un capture por ahí, te lo voy a pasar. Bueno, no sé si vamos terminando ya. Te hago una Sí, pregunta. Yo te voy a hacer una claro. pregunta. ¿Te consideras Wow. una come libro? Yo ya no sé creo que no sé ni cómo etiquetarme, porque hay veces que uno dice, bueno, Conceptualice la variable. tengo que triangular esa información, ¿sí? Y contrastarla para poder dar la respuesta, pero todavía así de repente tengo que investigar. Sí, son los libros, son Bueno, los artículos, son las revistas, son los ensayos. Es toda una gama. Y bueno, otro punto es que también no quería dejar pasar es que tal como les ponía nuestra licenciada Francis, los videos, las de conferencias, los live, usted los puede citar. Incluso ya Norma Japa, en la última sí, lo norma, tiene. los incluye. El último manual de la UPEL también incluye hasta los videos de YouTube, los puede citar. Eso de que antes no se tomaba en cuenta, eso pasó, ya usted puede citarlos. Entonces, bueno, es un aspecto también esencial que hay que destacar por allí, que también vamos a compartirlo tal cual como lo dicen estos manuales muy importantes en la estructuración y elaboración de los procesos de tesis. Mi estimada Francis, agradecida por estar acá. Comparte por favor tus redes para que te sigan y posteriormente también te ubiquen en la ciudad de La Plata, en Argentina y bueno, desde cualquier parte del mundo. Sí, bueno, arroba tesis y metodología. Ese Arroba es mi tesis y Instagram. metodología. Sí, por ahí me pueden ubicar y listo. Oye, Perfecto. Bueno, muchas gracias, me encantó. no, bueno, que sea el Mire, la primero, gente no no el preguntó último. nada. La Bueno, gente no aquí tenemos preguntó nada. un aporte de la doctora Mariela que dice, bueno, que la felicita porque el tema es muy importante y necesario. Es fantástico conocer qué han hecho otros con relación al tema que el investigador se plantea estudiar, así es. Y bueno, saludamos a Lupe Cayetano, a la doctora Daisy, a Díaz Eli, que también está saludando por acá, y María Luisa Sayas. Ah, ok, tenemos una nueva terminología, come Google. Será esa tal vez. Perfecto, perfecto. Bueno, Come vamos a Google, mira, contrastarlo. Está muy claro, bien, muy claro bien. también. Bueno, de todo puede emerger un concepto nuevo, ¿está viendo? Un concepto emergente. Entonces, bueno, agradecida Francis por estar acá. Le esperamos nuestro próximo encuentro, que ya le tenemos nombre. Estado del arte, estado del conocimiento. ¿Te parece? Mira, muy bien. Voy a investigar, voy a hacer porque escuché, ya sabía del estado del conocimiento, pero me puse a escuchar un poquito más y hay diferentes posturas. Hay unos dicen que no, que es tal cosa, otros dicen que no, que es lo mismo. Un debate, pero voy a profundizar, voy a hacer una investigación sobre eso para tomar posición y entonces hablamos sobre eso. Bueno, amiga, muchas gracias. Saludos a Hasta luego. Talilo. Chao, nos conectamos. Chao.